Cántico de abandono. Si un día te alabé en la alegría y te canté en medio de esa luz con la que transfiguraste mi vida, hoy te amo y te adoro bajo la sombra de la cruz. Te bendigo en la lucha y en el trabajo, en las piedras y asperezas de la subida, en el llanto que hoy derramo, es de dulce rocío, de la corola de mi alma agradecida, que te bendice en el tedio y en la pobreza, en la niebla gris de la tristeza, porque así y todo me diste cariñoso esta bóveda azul e infinita para cubrir, oh Señor, mi desdicha. Sí, yo beso con ternura y abandono esas manos divinas que me hieren, porque creo firmemente que no cae un solo cabello ni una hoja sin tu voluntad dulcísima, que dirige sabiamente la orquesta sinfónica y divina del universo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Arleico Comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al lunes 13 de julio del 2026. Sean todos bienvenidos los hermanitos del grupo de oración de Mirandela, bienvenidos todos los demás hermanos en la sala que nos ayudan a realizar esta liturgia. Dios bendiga su servicio, su trabajo, su esfuerzo. Dios bendiga a los hermanitos que nos ayudan a compartir el video a través de las redes. Los invitamos a que durante el video le den like, a que se suscriban a los canales de YouTube y a que compartan los videos, que eso ayuda muchísimo a que el algoritmo ubique el video y otras personas lo puedan ver, desaparezcan sus equipos. Eso es muy bueno. Dios bendiga a los hermanitos que nos ayudan económicamente a través, con sus ofrendas y sus diezmos a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos. Olguita, muy buenos días. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papito Dios que nos llene con su gracia, que nos unja con su gracia para poder hacer las cosas de su agrado. Amén. Muy buenos días, Norman. Muy buenos días, hermanitos de esta amada comunidad Fuentes de Misericordia. Bueno, Papito Dios, nos ponemos hoy en tu santa presencia para que seas tú, Señor, acompañándonos durante este ratico que en el que tú nos regalas esa palabra que se convierte en nuestro alimento espiritual para este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, infinitas gracias te damos como siempre, Señor amado, por tantas cosas maravillosas que tú nos regalas, Señor, por esta posibilidad de este nuevo día, Padre amado, cuando muchos, Señor, hoy en diferentes lugares del mundo, en nuestro mismo país, Señor, o no han podido amanecer, Señor, o han amanecido, Señor, sin la dicha de tener algún familiar o sus familias junto a ellos. Padre amado, por los desastres naturales, por las situaciones de violencia, Señor, por tantas cosas que vivimos en este mundo en el que actualmente nos encontramos. Mi amado Rey, gracias por esta oportunidad de vida, Señor, que tú nos das, por esta oportunidad de vida, Padre amado, que tú nos regalas, Señor, para encaminar, Señor, nuestro caminar, valga la redundancia, en ti, mi amado Rey, para estar contigo, Señor, para ir reparando, Padre amado, para ir convirtiendo esta vida en ofrenda permanente para ti, mi Señor amado. Hoy queremos escucharte con humildad, Señor. Danos esa capacidad de escucha, mi amado Rey, pero de esa escucha con docilidad, Señor, para que todo lo que hoy tú nos regales, Señor, sea puesto en nuestras vidas como testimonio, amado Rey. Arranca, Señor, de todos nosotros todo aquello que nos aleja de ti, mi Señor, y enséñanos, Padre amado, a vivir en esa fe auténtica, comprometida y llena de amor. Que esta palabra, Señor, produzca ese fruto abundante en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra comunidad y en el mundo entero.
Amén. Nos disponemos entonces para compartir, para escuchar las lecturas que tenemos para este santo día. Del libro de Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa de cebones. La sangre de toros, de corderos y chivos no me agrada. Cuando vienen a visitarme, ¿quién pide algo de sus manos para que vengan a pisar mis atrios? No me traigan más inútiles ofrendas, son para mí como incienso detestable. Novilunios, sábados y reuniones sagradas. No soporto iniquidad y solemne asamblea. Sus novilunios y solemnidades los detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, me cubro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Es el que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo.
El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para comprender esta palabra que tú nos regalas hoy. Ven sobre todos nosotros con tu luz y tu poder para que realmente seamos esos discípulos oyentes que viven tu palabra cada día. Bueno, hermanitos, el que quiera compartir lo que haya inquietado hoy sus corazones con esta palabra, puede hacerlo, abrir su micrófono o levantar la manita. Adelante. Bueno, ¿quién se anima hoy? Buenos días, muy buenos días, María Nancy, Dios le bendiga, adelante. Bueno, sembrar, el Señor nos sigue hablando a los apóstoles, nos sigue hablando a nosotros, a todo aquel que ha elegido, que ha enviado y que es testigo. Y aquí no me deja algo, me hizo bastante eco la palabra sembrar. Ayer domingo el Evangelio hablaba de sembrar, esa parábola del sembrador. El Señor ha sembrado en mí muchas cosas, me ha alimentado en mucho, me ha dado demasiado, no porque yo lo merezca, sino porque Él me forma y me respalda en la misión que Él mismo me puso. Ese sí mío que titubea, necesita Él fortalecerlo. Y yo tener claro, me ha sembrado a mí mucho y me ha sembrado en esta iglesia cristiana católica y me ha sembrado en esta comunidad. ¿Cómo me dispongo yo para el crecimiento? ¿Cómo me dispongo si crezco, si permito que me poden, que me, eh, que me coloquen fertilizantes, que me muevan la tierra? Si permito eso, si me dispongo sin tanta duda, sin tanto miedo. Ayer nos decía, perdón, el sábado nos decía el Señor muchísimo, no tengan miedo, suelten ese miedo. Y nos recordaba que esto no es para tener una vida de paz y amor, para de sufrir, no. Él no vino a esos resultados. Él quiere más que la paz, la salvación. Obvio que la paz con Él la tendremos internamente, pero externamente van a haber situaciones de controversia. Y es como una espada. Se dicen que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y van a haber situaciones de controversia, pero siempre tenemos, o pienso yo, tengo que recordar esa confianza que Él me pide tenerle plenamente en Él y ponerlo en primer lugar en cada situación. No todos son situaciones de tribulación, no, pero hay momentos fuertes de tribulación personales en la misión, qué sé yo.
pero teniéndolo a Él como primer lugar, teniéndolo a Él como primer lugar, pues eso es lo que basta. Incluso la misma familia, el padre y madre, pero es ponerlo, Él no me pide que los deje de amar, que los deje de respetar, que los deje de cuidar, pero que no los ponga en primer lugar. No me pide que abandone a la familia, no me pide que abandone a mis hijas ya están grandes, ellas toda la vida, personalmente, ¿no? En mi caso, toda la vida saben que cuentan con la mamá, pero también tiene clarísimo que Dios es el primer lugar de mi vida, ¿sí? Eso trato, que sea ese primer lugar en todo, ponerlo en el primer lugar. No me dice abandone los deseos de amar, no. Cuando yo lo pongo al primer lugar a Él en los amores, Él me organiza todos los otros amores y me da el amor para darle al prójimo. Cuando yo lo pongo en primer lugar en mis actividades, en mi día a día, Él me organiza todo el resto de actividades, me ayuda a hacerlo bien, a tener esa sagacidad que nos pedía también de hacerlo. Él me pide tanto, pero todo lo que Él me pide, Él ya lo hizo para mostrarme que se puede y por sobre todo el respaldo. Y que nada de lo que yo haga se va a quedar así, siempre va a dar fruto si lo hago en el nombre de Él y con mi disposición a pesar de mi imperfección, que deje tanto sacrificio, tanto cumplimiento de normas y legalidades. Eso me habla clarísimo en el Salmo y en la primera lectura, y que sea más misericordiosa y permita lo que Él siembra en mí, del fruto que Él quiere, solamente el fruto que Él quiere. Recuerdo Lucas, el Evangelio de San Lucas, cuando nos relata que el niño Jesús nació en el pesebre, que, bueno, él como cualquier cristiano, perdón, devoto, cualquier hijo de Dios y buen judío, sus padres cumplían todos los preceptos y a los 12 años se quedó en el templo y sus padres no se dieron cuenta. Ese Lucas 1:52 que dice que el Señor seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Él no se quedó en el pesebre y muchos de nosotros estamos ahí, pero queremos quedarnos es en el pesebre, no queremos crecer. No nos quedemos en el pesebre porque el Señor cumplió su misión a plenitud por amor. Muchas gracias. Amén, así es, María Nancy, muchísimas gracias. ¿Qué otra hermanita? Tenemos que seguir caminando y fortaleciéndonos y botar el pañal y el chupo en este crecimiento de vida cristiana para poder hacer la misión que el Señor tiene, como nos estaba hablando la semana pasada, que nos hizo pensar mucho en el propósito de vida, como discípulos, como seguidores de Él. Bueno, ¿qué otra personita? No veo manito. Buenos días, Olita, Buenos Dora. días, mi Dorita, bienvenida. Oscilando ahí detrás de las palabras de María Nancy, pues el Señor nos sigue, como digo yo, aclarando. Esto no es soplar y hacer botellas, ni es happy happy, ni aquí lo puse y no aparece. Esto es cuestión, como todo en esta vida, de ponerle el empeño, las ganas, el amor para realizar la misión. No es fácil. Hablando, por ejemplo, como acabo de hablar de María Nancy, del amor filial como tenemos entendido nosotros de manera humana. Entonces la madre dice, no, yo por mis hijos doy la vida. El esposo o la esposa por su compañero, mejor dicho, entrego el brazo derecho y así por lo consiguiente tenemos palabras un poquito, sí, ¿cómo me explico aquí que ya me enredé? Sin pensar mucho lo que se está diciendo.
En ese momento el pensamiento es literal, haría lo que fuera, entregaría lo que fuera, no sé qué, pero a la hora de verdad, pues no sabemos qué tan reales podemos ser. Sí, o sea, estoy exagerando, porque por decir algo, una persona que tiene un riñoncito muy dañado y le hacen exámenes, o los médicos piden un donante y de pronto varios miembros de la familia se prestan para el examen, para ver si sirve, para ver si será compatible o el mejor amigo o el vecino, lo que sea. Tienen que hacer estudios para mirar que el cuerpo lo acepte y la ciencia hace todo lo que puede. Y el que ama de verdad, pues hace eso, entrega su riñón, entrega lo que sea para que el otro siga viviendo. Yo no sé si este ejemplo tenga cabida o no, pero para hacerme entender cómo es el amor del Señor por nosotros. O sea, nosotros hablamos de la manera, de la parte física. El Señor pues nos está entregando la vida eterna, pero tenemos que procurarla desde acá, con nuestros actos correctos, con nuestro amor, con la misión, con la prédica, con la entrega, con la compañía, bueno, con lo que se dice todos los días, según y nos va hablando la Sagrada Escritura. Es como entendí yo hoy la palabra del Señor. Amén. Amén, ahorita. Así es, muchísimas gracias. Amparito, buenos días, adelante. Muy buenos días, hermanitos, Dios me los siga bendiciendo. Pues sí, me uno a todo lo que ha dicho Nancita, ahorita a todos, porque es la verdad. Isaías hoy nos da una advertencia sobre la justicia y el llamado a colocar a Dios por encima de todo, todos los bienes terrenales, todo. Las acciones del ser humano están llenas de nosotros, está lleno de maldad. Y también nos pide un cambio de vida. Y ese cambio de vida es apartarnos del mal y practicar el bien, la justicia, defender a las personas. Muchas veces nos da miedo defender a alguien porque pensamos que ya nos van a llamar sapos, chismosos, metidos, quién sabe. Pero el Señor ahí dice que debemos practicar la justicia, defender a los oprimidos, a los huérfanos, a las viudas, a toda aquella persona indefensa, el Señor la acoge. Él nos invita, por eso nos invita a pensar como Él, a ver como Él, para que nosotros podamos tener, por medio de la gracia del Espíritu Santo, que nuestro corazón sienta esa humildad, así como cuando él sentía ese dolor por esa persona, esa viuda que iba con la viuda de Saín, me parece que iba con su hijo muerto, y él tuvo ese dolor, sintió dolor que esa mujer se iba a quedar sola y le devolvió la vida a su hijo. Entonces la invitación que para mí, Amparo, que me hace es que nosotros, todos y cada uno de nosotros, estamos llamados a ejercer esa justicia, a mirar con ese amor, con esa sencillez y ayudar al que está en ese momento abatido. Eh, También la advertencia que hace en el Santo Evangelio. Él dice que él no vino a traer paz, y lo dijeron mis compañeras anteriores, mis hermanitas, sino como si fuese una espada. ¿Por qué? Porque al seguir el Evangelio dice que cuando seguimos el Evangelio se genera división. Y lo dice claramente, que división hasta en la propia casa, porque no todos están de acuerdo. Muchos esposos no están de acuerdo. eh, Muchos hijos tampoco. Algunas nueras lo criticarán a uno. En fin, de lo más cercano podemos tener que alguien no esté de acuerdo. Y es la división que él nos habla, de que estemos
si nosotros tenemos ese amor y vamos a ejercer esa justicia, nosotros ya estamos, el Señor nos advierte que todas estas cosas van a suceder. Si nosotros vamos preparándonos, Él nos va cambiando el chip para que cuando todas estas cosas nosotros tengamos ese amor para llegar a esa persona y no discutir, sino que en tener la forma de llegar con amor y poder eh, darle a conocer y orar por esa persona en silencio hasta que el Señor tome el control y así no haya esas divisiones. Dice el Señor que en el Salmo que la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Ese fruto y esa semilla somos todos nosotros, todos, en donde el Señor Él nos ha sembrado. Y algunos han quedado en el camino y son los que se han apartado. Algo otros la conocieron un poquito y habrán otros que cayeron en esa tierra y han empezado a dar fruto. Y es lo que el Señor quiere, que tú y yo y todos y cada uno de nosotros empecemos a dar ese fruto, que empecemos a hacer justicia, a dar esa justicia que Él nos ha dado, ese amor, porque Él todo lo hace con amor, todo lo enseña con amor. Así allá nos reprenda porque somos pecadores y en algún momento nos ha reprendido, nos ha hecho ver que lo que estamos haciendo es mal, lo ha hecho con amor. Entonces nos invita a eso, a que nosotros también podamos dar esa justicia, ese amor con todas las personas que de pronto en este momento no entienden, de pronto en este momento están equivocadas, pero si llegamos con amor, van un día a poderse salvar. Amén. Muchas gracias, Olguita. Dios me los bendiga. Amén, Amparito. Muchas gracias y es permitirnos morir a nosotros mismos, a nuestra humanidad, para que sea Jesús en nuestra piel y poder misericordiar a los demás, misericordiándonos a nosotros mismos. Gracielita, muy buenos días. Adelante. Gracias, Naldita. Buenos días. Bueno, acá me llama la atención en la lectura, más que todo en el Santo Evangelio, donde dice que salió el sembrador, ¿cierto? Esa palabra al cual el Señor nos ha llamado a diario, siempre nos llama a que seamos nosotros, Él nos envía ese mensaje, ¿cierto? Cada día nos habla, nos indica cómo debemos de sembrar, ¿cierto? Esa palabra en el corazón humano. Y pues obviamente que esos sembradores somos nosotros, a quien Él nos está invitando a que cuando salimos, por ejemplo, a misionar, ¿cierto? Es un ejemplo tan bonito donde nosotros vamos y llevamos la palabra a tantas personas, ¿cierto? Y habrá muchos que sí nos escuchan, y sí hay muchas personas que nos escuchan, le ponen cuidado a esa palabra que nosotros hemos llevado, ese mensaje. Entonces, en algunos se quedará, en otros de pronto la escuchan y de ahí no pasa nada más, ¿cierto? Y otros sí, cuando abrimos nuestro corazón y dejamos que el Señor crezca en nosotros y le damos el lugar a Él, ¿cierto? Él nos invita a que llevemos esa cruz y que si Él la llevó, nosotros también la podemos cargar, digámoslo así, y dar ese fruto, ¿cierto? Dejarla crecer y dar ese fruto en la vida de cada una de las personas para esa conversión y esa salvación. Lo que nosotros buscamos llevando ese mensaje que el Señor nos regala es eso, buscando la salvación para nosotros mismos y que ayudemos a otras personas. Porque dice, también me llama la atención donde dice, no he venido a sembrar paz, sino espada. Suena cruel esa partecita, ¿cierto? Donde va a haber una violencia entre la misma familia. Entonces, esos son los valores del mundo que no encajan bien en cada persona,
porque el discípulo no puede llevar una vida distinta a la de su maestro o a la persona que le está guiando y llevándole ese mensaje. Y el primero que cargó con la cruz fue Él, nuestro Señor. Entonces, si Él lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no, cierto? Y en ese curso de valores, pues el cristiano no puede darse razones ajenas y a veces no entendemos bien ese el mensaje que el Señor nos regala. Tenemos es que hacer crecer esa palabra, hacer crecer ese mensaje y llevarlo con ese amor y esa alegría, así como el Señor es solo amor, Él es solo luz. Entonces ahí es que darle gracias al Señor, a ese Padre, ¿cierto? Al Señor del cielo y de la tierra, que hoy podamos alabar a Dios por su presencia en nuestras vidas y no dejemos que nos cambien de idea, no dejemos que otras personas no quieran escuchar la palabra del Señor, ¿no? Nosotros estamos ahí para sembrar ese mensaje, esa palabra y ese amor que el Señor siempre nos ha regalado. Y ese es el mensaje que yo siento para hoy. Gracias, Olguita, muy amable. Amén, gracias. Así sea. Así sea. ¿Algún otro hermanito? No veo más manitos levantadas. Hoy la palabra del Señor, como siempre, nos exhorta fuertemente. Así como la semana pasada, como ya les había dicho, nos invitaba a que repensáramos y miráramos y siempre veamos cuál es nuestra misión, cuál es ese real propósito de vida eh, como discípulos en- mm, y a nivel personal, en nuestras familias, en esas responsabilidades que tenemos como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, como compañeros de trabajo, como servidores de algún lugar. El Señor nos invita a buscar esa misión. Hoy el Señor, a través de estas tres lecturas, nos está invitando a decirnos que nos mostremos esos corazones convertidos, esos corazones que vivan realmente el amor, la justicia y la fidelidad. Que Él no busca unas apariencias religiosas, unas apariencias de vida según las estándares que el mundo nos ofrece, sino realmente a vivir en esa palabra y en esas leyes que Él nos ha enseñado. Aunque muchas veces tratar de seguirlo a Él y vivir en Él nos implique enfrentar la oposición incluso de nuestros más cercanos. Esta lectura de Isaías está hecha a una denuncia a un pueblo de Israel que como el nuestro, es una palabra actual como siempre hemos dicho, un pueblo de Israel que como el nuestro ofrecía sacrificios, participaba en ceremonias religiosas, cumplía con todas las tradiciones y como que querían hacer todo, aparentemente, como decía Nancy, cumpliendo y mintiendo, pero que realmente su corazón estaba lejos de Dios. Y no estamos muy lejos esta sociedad actual en la cual estamos viviendo nosotros. Estamos en esa misma tónica, y diría casi que bastante, más allácito. Y el Señor nos dice que esas manitos no las ve llenas de injusticia, así como les dijo este pueblo de Israel, y los invita a cambiar de vida. Y hoy nos está invitando a eso. En el Salmo se nos está confirmando esta enseñanza porque Él nos dice que no necesita estos sacrificios materiales, no necesita todo esto, aquello que nosotros hacemos a veces en nuestro deseo de orar cuando necesitamos algo. Ofrecemos tantas cosas que si bien ayudan en nuestra fe religiosa, realmente no están haciendo ese proceso de conversión en nosotros y no nos hacen ser coherentes. Él desea que realmente aquello que ofrecemos, esa asistencia a nuestras Eucaristías, ese servicio, realmente consista no solamente en que yo lo pronuncie acá, sino que yo lo vivo aquí en mi corazón y acá sobre todo se ve en esa transformación de ese pensamiento y que transforma mi vida. Y Jesús en el Santo Evangelio también nos hace un llamado bastante profundo y bastante fuerte, como lo decían mis hermanitas, en el que dice que seguirlo implica tomar
decisiones radicales. No siempre seremos aceptados. El que sigue al Señor no siempre será aceptado, más bien rechazado. Habla de esa palabra como espada que divide, que hace que se enfrente, y no es tanto en la parte de enfrentarnos y de pelearnos, ¿sí? Sino que nos veremos, el Señor con esa espada lo que busca es sacar a la luz todo aquello que está mal. Cuando salen a la luz todas aquellas situaciones que están mal a nivel familiar, a nivel laboral, cuando realmente se destapan tantas cosas a nivel social, es cuando realmente vemos esas divisiones, esas polarizaciones y esos enfrentamientos entre unos y otros. De esto es que nos habla el Señor en su palabra, pero pues igual nos está invitando a que seamos fieles a Él, a que en ese seguimiento seamos como justos y no demos mal por bien, a que entendamos que estas cosas materiales algún día se acaban y que con todas esas cosas materiales y con todo lo que el mundo nos ofrece, el día que nos vayamos, no nos las van a llevar, como dice el dicho popular, no nos iremos con trasteo. Entonces, es ese mirar que, o sea, nos hace reflexionar que es posible. Nosotros lo hacemos, ir a misa cada domingo, incluso a veces todos los días, hacer el Santo Rosario, participar en nuestros grupos parroquiales, servir en las comunidades, servir incluso en algún ministerio, en la familia, tratar de ser testimonio, pero al mismo tiempo vivimos con resentimientos, con críticas, seguimos viviendo en el chisme, en la corrupción, en las mentiras, en la indiferencia al que más lo necesita, que es el oprimido, como lo dice el Santo Evangelio. Y también en esa falta de perdón, porque nuestra boca sigue hablando y pronunciando todo aquello y seguimos con esa mirada en el pasado, con esos resentimientos. Hoy, por eso el Señor nos dice que Él no rechaza nuestras oraciones, lo que Él rechaza es esa incoherencia que nosotros permanecemos, porque por un lado estamos ofreciendo cosas, pero por el otro estamos haciendo cosas muy distintas. El Señor no quiere esa vida religiosa, esa vida de apariencias, Él quiere un corazón nuestro nuevo. Y así vemos, muchas personas piensan que ser un buen católico, un buen cristiano, consiste únicamente en cumplir como con todas esas prácticas religiosas, los mandamientos, en apariencia, ¿no? En los sacramentos, pero realmente salimos de esas cuatro paredes del templo y ya nuestra vida sigue siendo la misma. Hoy Jesús nos enseña que ser discípulo significa dejar que Él sea el que transforme todas las áreas de nuestra vida, nuestra área espiritual, nuestra área emocional, nuestra área sentimental, nuestra área física, todo porque nosotros somos un compendio de todas esas áreas. Es permitirle a Él que actúe en todos nosotros. Y cuando Él transforma nuestra manera de hablar, nuestras relaciones familiares, nuestro trabajo, la misma manera de administrar los recursos que Él nos regala, la forma de perdonar, la honestidad, el amor al prójimo. Cuando eso sucede, nosotros realmente vamos a parecernos a Cristo. Iniciar, como en ese inicio, como dice Nancita, en ese un poquitico, querernos parecer a Él, un poquitico, oler a esa oveja que debemos ser esa oveja comprometida con el Señor. Dios hoy también nos dice que Él sí realmente nos examina en nuestro corazón, que podremos engañar nosotros a las personas, pero nunca a Él, que Él sí realmente conoce nuestras verdaderas intenciones. Y nos hace esa pregunta, si lo que hacemos es para Él, que nos nace del amor para Él, o es solamente de esa costumbre, o por lo que enseñaron, o por lo que tenemos aquí en nuestra cabecita, o si realmente la hemos procesado y sabemos qué es lo que estamos haciendo en ese servicio. Entonces, nuestra vida cristiana realmente comienza cuando dejamos de aparentar ser santos, ser los mejores, y permitimos que Él sea el que esté sanando esa vida interior de nosotros. Muchos piensan que nosotros hacemos mucho cuando vamos a la Eucaristía y que el culto, esa oración que nosotros le damos al Señor, termina cuando el sacerdote nos dice podemos ir en paz.
y chao, afuera ya comenzamos a hacer otra vida totalmente distinta de la que se habla aquí, ¿no? La realidad es que nuestra vida comienza cuando nosotros podemos presentar a Dios en la semana ese perdonar, ese ayudar al que lo necesita, ese trabajar con honestidad, porque hasta a veces cuando yo llego tarde, cuando yo no hago bien mi trabajo, eso es falta de honestidad y en eso estoy ofendiendo al Señor. Cuando yo no respeto a mi pareja, cuando yo no respeto a mis hijos, cuando todo en mi casa es un caos, en eso le estoy faltando al Señor. Cuando yo no educo con amor a mis hijos, cuando yo no les pongo límites, cuando estamos muy prestos a dejar que esta lengüita que es nuestro, así como dicen el azote de cada uno de nosotros, esté presta al chisme, al juzgamiento. Cuando nosotros decimos la verdad, esa es la liturgia de la vida. Esa es la liturgia con la que nosotros damos testimonio. El Señor también nos dice que seguirlo a Él tiene un precio, y que quizás aquellos que antes nos acompañaban en esta vida del mundo que nosotros decimos que aceptaban nuestras mentiras, nuestras fiestas desordenadas, todo aquello que nuestras malas costumbres, cuando nosotros comenzamos a caminar en fe, a caminar con Él, se incomodan y es cuando nos rechazan, incluso los más cercanos. Pero Él nos invita a que no respondamos con violencia, al contrario, como cristianos que somos, responder con el amor, con la paciencia, con el testimonio y con la oración. Y como en alguna prédica de la semana pasada, Norman nos decía, hablamos, pero también las perlas no se le dan a los cerdos. Uno predica y sigue, porque esa es la misión del discípulo. Es ese cargar con esta cruz, como nos dice el Señor, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. La cruz tampoco es buscar y echarnos cargas como nosotros sabemos, y buscar sufrimientos y estar a toda hora quejándonos y estar permitiéndonos lastimar, dejándonos lastimar por los demás. Ese no es tomar la cruz. La cruz a cuestas significa en perdonar, en reconocernos, en hacer esa reflexión, perdonar cuando nos duele, en hacer como todo ese ejercicio que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros, ese proceso que Él ha venido haciendo en nosotros de transformación y permitir que nuestra vida cambie, en dejar de hacer trampa, por ejemplo, si éramos tramposos, en defender la verdad cuando de pronto muchos callan y a nosotros nos cuesta defender porque siempre pensamos en que algo nos pase a nosotros. En ese, si es en la familia, la fidelidad, en el querer ofrecer cuidado a los demás, en ese perseverar en la oración, porque nos cuesta, a veces preferimos quedarnos viendo televisión, charlando con alguien, que perseverar en la oración. Entonces, cada acto pequeño que nosotros hagamos, que esté lleno de amor, el Señor dice que tiene su recompensa, nos lo dice en el Evangelio. Nada pasa desapercibido para Dios. Aquella sonrisa que le damos al que lo necesita, aquella visita, aquella llamada, esas palabras de ánimo, esa ayuda de ofrenda económica que es desde que estén nuestras posibilidades hacemos, esa oración de intercesión silenciosa, todo aquello que nosotros hacemos tiene ese valor en el reino del Señor. Entonces hoy el Señor nos ha exhortado, nos ha dado ese tironcito de orejas, pero también nos habla de esa recompensa que tiene ese caminar en Él, por difícil que sea. Amén. Le damos la bienvenida entonces a Norman nuevamente. Gracias, Olguita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Sí, parece que esta semana la liturgia nos va a hablar sobre el sembrar, así como ayer domingo se hablaba de la parábola del sembrador. Y quería resaltar de pronto la segunda parte del Evangelio de ayer un poquito, porque, a ver si encuentro la parte. Decía, porque si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Y quiero partir desde algo para la liturgia de hoy, y es que yo veo una diferencia entre la primera lectura y el Evangelio. Porque en la primera lectura se está hablando de que en Sodoma y en Gomorra no había buena intención en el corazón de ellos. La intención no era recta, no era justa, no era
pues no era según la voluntad de Dios. Oí la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escuchar la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. ¿Y cuál era el problema? Pues que en el corazón, o sea, ellos ofrecían sacrificios. Ellos tenían un culto religioso. Ellos creían en Dios. Ellos, a lo mejor en sus cultos, leían la palabra de Dios. Pero, sus corazones estaban alejadísimos de Dios. Alguien podrá decir, pero ¿cómo alguien puede ir a misa y su corazón estar alejado de Dios? Les voy a dar un ejemplo sencillo. Si va a misa, no por Dios, sino porque le interesa a una persona que también va a esa misa. Ahí está yendo a misa. Pero resulta que de pronto vio a una mujer que le gustó mucho en esa misa y dijo, uy, yo voy a seguir yendo a esa misa. Y entonces está pendiente de cuando llegue esa señora o esa muchacha, y entonces busca de pronto hacerse cerca, busca mirar, busca, qué sé yo. La intención no es Dios, la intención no es orar, y puede que comulgue y puede que se arrodille y que se eche la bendición y todo lo demás. Otra manera de decir que de pronto va a misa, pero no tiene en su corazón a Dios, es porque de pronto va por agüero. Hay gente que va por agüero, por amuleto. Entonces dice, yo voy todos los domingos a misa porque pues necesito que Dios me bendiga. Necesito que me vaya bien en mi trabajo. Y dicen, porque me he dado cuenta que cuando no voy a misa el domingo, esa semana no vendo, esa semana no me salen las cosas. No. Entonces, ¿qué pasa? No tiene a Dios en su corazón. No lo tiene. Tiene su interés económico, su interés material, su tabú, sus creencias. Y así podríamos seguir diciendo muchas cosas. Alguien podrá decir de pronto, me enfermé, estaba muy sano, me enfermé, y me dijeron que yendo a misa yo me sanaba. Entonces voy a comenzar a ir a misa, pero no va a misa por Dios. No va a misa para tener una relación con Dios, va a misa para que Dios lo sane. Y si Dios no lo sana, entonces comienza a ir a donde los brujos, espiritistas, hechiceros, a que le hagan cosas para que se sane. Porque no le importa a Dios, le importa es su sanación. Entonces el pueblo de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, eran creyentes, ofrecían holocaustos, pero su corazón estaba lejos de Dios. De manera voluntaria, de manera consciente, de manera libre. Entonces, por eso el Señor les dice, ¿qué me importa la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones, la sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. Cuando venís a visitarme, ¿quién pide algo de vuestras manos para que vengáis a pisar mis atrios? Pongamos esto en las palabras de una mamá que sabe que sus hijos son unos desagradecidos, que sabe que sus hijos son unos groseros, que sabe que sus hijos andan peleando y están peleando por la herencia. Ya están peleándose por la herencia. Y entonces llegan esos hijos a visitar a la mamá y la mamá le responde así, ¿a qué vienen a visitarme ustedes? Si antes ustedes lo que quieren es que yo me muera rápido para repartirse estos 4 ladrillos que hay. La mamá dice,
Ustedes no vienen a visitarme porque me quieran, porque me amen, porque me valoren, porque me respeten. Ustedes vienen aquí es por puro y físico interés. Entonces sigue diciendo en la lectura. Ay, bueno, y le llevan un pancito y le llevan florecitas. Y entonces la mamá dice, no, no, no me traigan ni pancito, ni florecitas, ni pendejadas. A mí no me vengan a tramar con eso, que yo bien sé lo que están haciendo. Esa mamá está molesta, esa mamá está, y sabe, y ellos saben que lo hacen a conciencia. Ellos saben que lo hacen a conciencia. O sea, hay voluntad perversa, hay voluntad mala. Entonces el Señor les dice, no me traigan más inútiles ofrendas. Son para mí incienso execrable. Esa palabra execrable ustedes tendrían que analizarla más, no se la quiero analizar, pero chévere que ustedes la profundicen. No vilo ni un sábado, reuniones sagradas, no soporto iniquidad y solemnes asambleas. Ah, eran solemnes asambleas, con solemnes procesiones, con solemnes vestiduras. Todo a lo mejor era muy elegante, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Puestos novilunios y solemnidades los detesto. Se me han vuelto una carga. No soporto, no lo soporto más. O sea, qué maluco esto. Y esta gente lo sigue haciendo. Y esos hijos siguen visitando a la mamá y le siguen llevando flores y pancitos y torticas y yo no sé qué más, cuando entre ellos están que se matan, cuando entre ellos, que es esa mamá dice, para eso no les di la vida, para eso no los crié. Estoy hablando de un ejemplo de la casa, pero ¿qué dirá el Señor cuando nos ve, como decía Olguita, ir a misa? Cuando extendéis las manos me cubro, cuando extendéis las manos, levantaban las manos, eran como carismáticos, levantaban las manos, cuando extendéis las manos me cubro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Y pienso yo en esas personas, bueno, también la gente hablará de nosotros, ¿no? Y dirán, pero esta gente hace una hora de oración y de alabanza, ¿para qué? Para nada. Y yo pienso y veo tanta gente en nuestra iglesia católica, pase, pepas y pase, pepas y pase, pepas y. Y cuando uno de pronto les pide un favor o cuando se les pide una ayuda o que presten un servicio, no, 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 no. No, ellos no quieren servir, ellos no quieren ayudar, ellos no quieren colaborar en nada. No os escucharé, dice, vuestras manos están llenas de sangre. Señor de la gloria, esa frase también dice demasiado y sería bueno analizarla. ¿Por qué por qué nuestras manos están llenas de sangre? Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Yo diría que más bien vuestras malas intenciones, porque aquí está hablando no de lo externo, sino de lo interno. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorrer al oprimido, proteger el derecho del huérfano, defender a la viuda. Y comienza a dar como que unas características, o sea, ahí hay un problema también. Y aquí denoto un problema y es que no les importaba el bienestar de los demás. Eran supremamente egoístas, eran supremamente individualistas, supremamente interesados. Tomemos el Evangelio, retomémoslo rápidamente. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Nancy ya lo recalcó, nos sigue hablando de los apóstoles, no penséis que he venido a traer a la tierra, que no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. A sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. Pero miren que aquí hay una diferencia, porque aquí no está hablando, dice, he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Aquí no está diciendo que los discípulos, que los apóstoles, que los seguidores y los creyentes quieran hacer eso, sino que son circunstancias externas, ajenas al creyente. Aquí no está diciendo
creyentes, llénense de odio, de rencor, de divisiones, de partidismos contra su familia. No está diciendo eso. Está diciendo eso. Ustedes que me buscan sinceramente, de corazón, los van a atacar, se van a ganar enemigos gratuitos, los van a criticar, los van a juzgar. Pero de alguna manera nos está diciendo que ustedes como que no tienen nada que ver con eso. O sea, sepan que les va a pasar eso, pero como que no permitan que su corazón se envenene. Entonces, una cosa es cuando está dentro del corazón el problema y otra cosa es cuando está afuera de nosotros el problema. Si está adentro, grave. Si está afuera, soporten. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ya Nancy también recalcó eso. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. O sea, el que quiera aferrarse a su vida, la perderá. Y el que pierda o entregue su vida, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Entonces aquí viene como un consuelo al primer párrafo. Si a ustedes lo reciben por ser míos, pues me están recibiendo a mí. Entonces dice, el que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Y el que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Qué bonito, ¿no? Hoy en día que solamente se le tiene en cuenta la dignidad, por ejemplo, al sacerdote y no no al resto de los ministerios que el Señor sembró en la iglesia. Hay muchos ministerios, pero hoy solamente se recalca el ministerio del sacerdocio, punto. Y pareciera que solamente fuera digno e importante el ministerio del sacerdocio. También en la iglesia hay otros ministerios, aunque no sean necesariamente consagrados. Claro, la gente no sabe esto. Y entonces, es curioso, abraza, le da palmaditas en el hombro y acoge al sacerdote, pero agarra patadas al profeta. ¿Me hice entender? Dice que tendrá recompensa de profeta y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. Si ve que aquí está hablando de la intención del corazón, de una intención distinta. La intención de la primera lectura era mala y perversa. La intención de la segunda lectura es buena y positiva. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Yo sé que para muchas personas al escuchar la introducción del Evangelio de hoy genera confusión, les puede generar duda. ¿Cómo así que el Señor ha venido a sembrar paz? ¿No ha venido a sembrar paz? Sí, se está refiriendo a lo externo, a las relaciones con los demás, en fin. Y nosotros los de la comunidad sí que lo hemos vivido. Sin querer hacerle daño a nadie, sin querer robarle la paz a nadie, sin querer incomodar a nadie. Terminamos siendo molestos, terminamos siendo incómodos, terminamos siendo fastidiosos, qué sé yo, o sea, pero no es nuestra intención, no es nuestro propósito. Nos terminan odiando sin nosotros tener idea de por qué. Lo que no podemos permitir es que nosotros se dé eso. No lo podemos permitir. Entonces, bien podemos, en el caso de la primera lectura, ellos sembraban el mal. En el caso de la segunda lectura, no permitamos que nadie siembre en nosotros el mal. Por eso, al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios. Aquí está hablando más bien de los sacrificios. No del sacrificio como tal, sino de la manera como se ofrece el sacrificio. Pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandamientos o le das la espalda a mis mandamientos. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara.
El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Si ven que el corazón es diferente, la intención del corazón es diferente, el que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y yo diría, no solamente el que sigue el buen camino, porque eso parece muy externo, sino el que busca desde el corazón hacer las cosas bien para la gloria de Dios. No permitamos que nuestro corazón se contamine, no permitamos que nuestro corazón se ensucie. Tengamos siempre una buena intención, un buen deseo en hacer las cosas, un deseo correcto, un deseo justo en todo lo que hagamos. Y aunque nos vengan dificultades externas, pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de aprenderlas a soportar. Dios les bendiga. Amén, Norma. Bueno, damos gracias a Papito Dios por este ratito. Gracias, mi Señor Jesús, por hablarnos como siempre, mi Rey, con claridad. Tu palabra nos invita a revisar nuestra vida y a volver a ti, Señor, con ese corazón sincero que tú tanto anhelas. Perdónanos, Padre, perdónanos, Jesús, cuando hemos dejado que nuestra fe se reduzca solamente a esas prácticas externas, Señor, y hemos olvidado el amor, la justicia y la misericordia. Purifica, Señor, nuestro corazón, como lo dice el miserere. Haznos blancos, haznos puros, Señor. Enséñanos a adorar con una vida coherente, con una vida de testimonio, mi amado Rey. Espíritu Santo, danos esa valentía, danos esa parresía para seguir a Jesús, aún cuando todo está en nuestra contra, cuando encontremos incomprensión o cuando tengamos dificultades. Señor, haznos esos discípulos fieles, que seamos capaces de cargar esa cruz de cada día con esperanza, no con dolor, no con angustia, sino con esa esperanza de responder siempre con amor a ti, Señor. Ayúdanos a hacer esos instrumentos de paz en nuestra familia, Señor, esa luz en los lugares de trabajo y esos testigos creíbles, realmente creíbles, Señor, del Evangelio, Señor, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Que cada palabra, mi amado Rey, cada decisión y cada servicio que nosotros hagamos, mi Señor amado, reflejen esa presencia viva tuya, Señor. Mamita María, princesa bella, madre y discípula, esa discípula fiel, acompáñanos en el camino de la conversión y enséñanos a decir cada día, haz, Señor, tú la voluntad en mi vida, según tu palabra y como lo desea Daniel. Aquí estoy, Señor, habla, que tu sierva escuche. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que amemos hacer su voluntad. Amén. Para que seamos esa tierra fértil que tú quieres, Señor, y lo que siembres en nosotros de mucho fruto. Si tal vez no somos esa tierra, que de todo ese fruto que tú quieres nos dejemos transformar por ti. amén. Bueno, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos ser aquellas que dicen la verdad cuando los demás callan, defender al que lo necesita y perseguir siempre la justicia en el nombre del Señor. Amén. Que sea la bendición de Dios Padre, protegiéndonos en este santo día, dándonos esa cobertura espiritual en todo lugar, en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, agradecemos como siempre ese perseverar con nosotros, ese compartir en comunidad, en familia, esta palabra que el Señor nos regala. Les invitamos como siempre también a participar de nuestros grupos presenciales, estas comunidades pequeñas, estos pequeños fogoncitos en los cuales nos formamos, en los cuales oramos, alabamos, pero sobre todo
nos preparamos para el misionar, para descubrir ese propósito de vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Para ampliar la información acerca de estos grupos, podemos contactarnos al 310-554-3114. Los lunes encontramos el grupo en Subia, en Fusagasugá, los miércoles en Aguas Claras y en San Cristóbal Sur, los viernes en Arborizadora Alta, en Bosa, los sábados en Mirandela Norte, los domingos tenemos el grupo juvenil en Arborizadora Alta y en San Cristóbal. Bienvenidos como siempre. También les invitamos a unirnos en esa oración de intercesión a través del Santo Rosario, de lunes a sábado en el horario de las 3 de la tarde, a través del Google y de YouTube en vivo. También les pedimos mucha oración por este campamento juvenil que se va a realizar los días 3 y 4 de octubre. Para ampliar también la información para inscribir estos jóvenes que nosotros conocemos, lo podemos hacer al 306-77-30-27 o al 304-583-7111. Es una bonita oportunidad de acercar a tantos jóvenes que se encuentran en este momento perdidos, desolados, desesperanzados, acercarlos al Señor, a compartir, a darles esa nueva palabra de aliento, a decirles que sí, hay una esperanza de vida, una esperanza de transformación. Y pues los invitamos a que no solamente lleven jóvenes de sus familias, conocidos, sino que también podamos de pronto convertirnos en canales de bendición, apadrinando a muchos chicos para que ellos puedan tener esta oportunidad de compartir y de este encuentro con el Señor. Agradecemos también, como siempre, a aquellos sembradores de esperanza que con esas semillitas de amor hacen posible que esta comunidad de oración, esta comunidad de misión pueda llevar la palabra hasta donde el Señor nos lo permite. Dios les bendiga y multiplique al 100,000. Les damos las gracias, nos despedimos deseándoles un feliz y bendecido día, recordándoles que es importante cada día de crecer nosotros para permitir que sea el Señor en cada uno de nosotros actuando y así podamos ser esos instrumentos de alegría, esos instrumentos que llevan paz, que llevan una palabra de esperanza a donde el Señor nos invita. Un abracito para todos y un feliz y bendecido día.